Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Pasos y voy a hacer una pequeña demostración de Wireshark para capturar tráfico de red y poder interpretar el contenido de los paquetes que se intercambian entre eh, distintas aplicaciones, distintos procesos que podrían estar corriendo dentro de la misma máquina, como lo que voy a mostrar hoy, algunos procesos, programas corriendo en la misma máquina y algún pedido a alguna máquina remota también voy a tratar de mostrar y ver cómo se captura primero en Wireshark y después cómo se analiza ese tráfico. ¿Sí? Entonces, lo primero que les voy a describir es que estoy en un entorno Linux. Este es un Linux Mint 17.3 que está basado en Ubuntu 14.04 creo. Y estoy corriendo por supuesto Wireshark en la versión de Linux. Y lo que están viendo ahora es que cuando abrimos Wireshark, lo que vemos acá son las distintas interfaces que están presentes en nuestra computadora. Y la interfaz Loopback es lo que vendría a capturar el tráfico entre procesos corriendo dentro de la misma máquina. La interfaz ETH0, en mi caso, es la conexión por cable a Internet. Si estuvieran corriendo esto en una notebook, probablemente tengan una interfaz de Wi-Fi, de conexión aérea, y también aparecería acá. Y si tienen dos interfaces, aparecerían las dos, la de cable y la de Wi-Fi, la aérea. ¿Sí? Si ustedes deciden, por ejemplo, capturar en ANY, lo que van a ver en ANY es el tráfico de todas las interfaces que tengan algo de tráfico, que puede ser la de Loopback, localhost, ETH0 o también Wi-Fi. ¿Sí? Si tuvieran más de una interfaz por cable, verían acá ETH0, ETH1, ETH2. Es muy raro en computadoras de escritorio tener varias interfaces por cable, pero se podrían tener dos tarjetas de red perfectamente. En un servidor es más común. Entonces, cuando uno está trabajando en un servidor, podría tener varias interfaces de conexión por cable. ¿Sí? Lo que voy a hacer es correr para hacer la primera prueba. Tengo el código de un servidor TCP muy simple y lo voy a correr por aquí en esta terminal, ventanita de la terminal. Y lo que va a hacer es iniciar un servidor TCP en, en mi máquina, en la interfaz local, y en un puerto random. ¿Sí? Entonces el puerto de este servidor donde está escuchando es el 44248. Lo que hace este servidor es simplemente abre un socket TCP en este puerto, espera por conexiones y cuando recibe datos, lo que hace es leer esos datos, los imprime en la consola del servidor y después responde con hola y los datos que le envío. ¿Sí? Entonces, para hacer la prueba, voy a abrir en la ventana en otra ventana, ¿sí? Voy a abrir Telnet a este puerto, ¿sí? Entonces, como estoy trabajando en la máquina local, lo que voy a hacer es seleccionar la interfaz de Loopback, ¿sí? Y voy a decir, quiero todo lo que se transfiera desde o hacia el puerto este del servidor. Entonces, como esto es TCP, le puedo poner TCP port 44248, que es el puerto del servidor. Le doy Enter y entra Wireshark en el modo de captura. Todavía no hay tráfico a este puerto, así que no muestra nada. En el momento que yo me conecte, voy a darle Telnet, localhost, y me voy a conectar a ese puerto 44248. Y en el momento de conexión se va a ver en Wireshark la conexión TCP, que deberían ser 3 paquetes. Ahí me conecto y vemos los 3 paquetes, ¿sí? Como les dije antes. Los 3 paquetes esos es parte del protocolo TCP y se llama Three-Way Handshake, que quiere decir apretón de manos en 3 vías, que son 3 paquetitos que se envían y se reciben en el momento de hacer la conexión. Y si ustedes ven,
quien establece la conexión es el cliente también está corriendo en un puerto random, que es el puerto 37728, y el servidor es el 44248, ¿sí? Entonces hay un primer paquete que va del cliente al servidor, ese paquete se llama de sincronización o SYN, después hay un paquete que el servidor responde, ¿sí? Como ven, los puertos están cambiados y este es el SYN ACK, ¿sí? Y después el cliente responde con un ACK. El ACK es una confirmación, simplemente que hay una conexión. Y los SYN lo que permiten es sincronizar ciertos valores para que la comunicación TCP se pueda dar correctamente, ¿sí? Esto es parte del protocolo TCP. Entonces todavía no tenemos transferencia de datos, tenemos tres paquetes que son la conexión. Si yo envío, como estoy en una ventana telnet, todo lo que escriba acá va a ser enviado al servidor. Entonces puedo decir, por ejemplo, Pablo, Enter, y vean que acá el servidor responde Pablo y me contesta hola Pablo. Este es el mensaje que el servidor recibe y este es el mensaje que el cliente recibe enviado del servidor. Entonces, si analizamos los paquetes, los tres primeros, primero podemos ver que hay más paquetes acá capturados, que es lo correcto, y podemos obviar los tres primeros que son la conexión y después podemos ver el push, este es el envío de un mensaje. Y si se fijan, el mensaje enviado es Pablo. ¿Cómo nos damos cuenta que el mensaje enviado es Pablo? Primero lo que vemos acá es el stack de protocolos. El stack de protocolos quiere decir que todos los protocolos utilizados para esta comunicación van a ser listados acá. Y lo que vemos es, cuanto más arriba estemos en el stack de protocolos, más cerca del cable estamos, más cerca de las ondas eléctricas, ¿sí? Entonces, esto es a nivel físico, esto es a nivel de conexión Ethernet, o sea por el cable, esto es a nivel del protocolo IP. En el protocolo IP es donde se definen las direcciones IP, y por eso acá podemos ver las direcciones IP. Después a este nivel estamos en el protocolo TCP, y en el protocolo TCP es donde se definen los números de puerto, y podemos ver que acá tenemos los números de puerto. Y después lo que vemos son el contenido, los datos que viajan a nivel de aplicación. Y si vemos que acá señalamos solo el contenido, podemos ver que abajo, ¿sí? Acá, ven que en la parte de los datos se señala solamente el contenido, ¿sí? Y ahí podemos ver ese contenido, los bytes, los valores de los bytes en hexadecimal, ¿sí? Y ahí podemos ver que la P es 50, la P mayúscula, la A es 61, la B 62, si se fijan estos son los códigos ASCII, ¿sí? El 62 y el 61 y el 50 están en hexadecimal. Si queremos pasarlo a decimal tenemos que hacer la conversión, ¿sí? Pero con esto es suficiente. Y ahí podemos ver todo el contenido. Y después podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el Pablo. Y después tenemos caracteres extra, ¿sí? Que son, por ejemplo, cuando yo hago Enter, es el Enter, esto que queda al final, ¿sí? El 0D en hexadecimal debería ser 13 en decimal, porque el 9 es 9, el 10 es A, el 11 es B, el 12 es C y el 13 es D, ¿sí? Entonces esto es 13 y esto es 11, ¿sí? Si estoy correcto, a ver, esto es 9, el 10 es A, no, esto es 10, entonces es 13 y 10, ¿sí? El 13 y 10 son el carriage return y el fin de línea, ¿sí? Esos son los caracteres, ¿sí? Entonces vemos que correctamente tenemos los caracteres tipeados acá. Obviamente el carriage return y el fin de línea son caracteres invisibles, ¿sí? Por eso acá no se imprimen, no tienen una expresión visual, ¿sí? Los que tienen visual son las letras, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de 32, del número 32 decimal, porque es el ASCII, no tiene una expresión visible, son caracteres de control, ¿sí? Después podemos ver que este es el envío del cliente al servidor, que envió Pablo, y después el servidor al cliente lo que envía es un ACK. Este ACK es una confirmación de que le llegó el paquete correctamente. Y después el servidor hace un push. ¿Cómo me doy cuenta que es el servidor? Porque veo que quien envía es el servidor y quien recibe es el cliente, ¿sí? Podemos ver los números de puerto que están al revés, ¿sí? Y ahí podemos ver que el servidor envió hola Pablo al cliente, ¿sí? Y podemos ver acá el valor hexadecimal de cada uno de los bytes.
entonces tenemos una visión de lo que está pasando entre cliente y servidor. Y después el cliente le envía al servidor un ACK, quiere decir que el paquete que acaba de recibir es correcto. ¿Sí? Así simplemente el servidor sabe que los datos que envió fueron recibidos correctamente. ¿Sí? Y si yo sigo, por ejemplo, le digo ¿qué tal? Ahí estoy escribiendo en la consola incorrecta. Acá, tengo que enviar acá. ¿Qué tal? ¿Sí? Este es el cliente, le envío qué tal al servidor. Acá me dice el servidor recibe qué tal. Y el servidor siempre responde hola y lo que yo le envío. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Y si vemos acá, tenemos de vuelta el cliente envía qué tal y el servidor responde hola, ¿qué tal? Perfectamente. ¿Sí? Si yo hago clic, por ejemplo, en el primer mensaje que envié desde el cliente, hago clic derecho, pongo follow y pongo TCP stream, acá lo que me va a decir es los envíos entre cliente y servidor. Y acá podemos ver solamente los contenidos y podemos ver que el cliente envió Pablo, el servidor respondió con hola Pablo, el cliente envió qué tal y el servidor respondió con hola qué tal. ¿Sí? Y si vemos, cuando yo hago clic en estos textos acá, aquí arriba me señala en qué paquete fueron transportados esos datos. Ven que acá va cambiando. ¿Sí? Podemos ver toda la conversación, podemos ver los pedacitos de la conversación, podemos ver solamente las respuestas, solamente los envíos, ¿sí? Podemos verlo en ASCII o podemos verlo en UTF o podemos verlo en RAW, ¿sí? Esos son los valores numéricos que viajan en el cable. Podemos verlo en UTF, como está en UTF lo vemos igual, ¿sí? Podemos verlo en hexadecimal, ¿sí? Cada uno de los bytes, etc. Esto es una herramienta bastante flexible para saber exactamente qué fue comunicado al cliente del servidor. Recuerden que todos los caracteres de control no los vamos a ver. La forma de verlos es justamente viendo, por ejemplo, el hexadecimal. Acá vemos cosas que al ojo no vemos. Y si se fijan acá, acá muestra como puntos, porque no son caracteres visibles, los caracteres extra, los bytes extra que viajan en las comunicaciones, pero que no podemos ver, porque no son caracteres visibles, justamente. Tengan en cuenta que esos están y son partes de muchos protocolos. Por ejemplo, el MLLP, que es el protocolo de HL7 versión 2X, tiene caracteres de separación, unos bytes de separación, que marca dónde inicia y terminan los mensajes, y esos bytes son caracteres no visibles. Entonces, para saber si están en la comunicación, tenemos que analizar a nivel de hexadecimal, no a nivel de lo que vemos. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Estamos hablando de comunicaciones de bajo nivel, de capa de transporte de TCP. ¿Sí? Entonces, eso no lo vemos. Es distinto si estuviéramos hablando de HTTP, que es otra cosa. ¿Sí? A ver, otra prueba que podemos hacer, vamos a cerrar nuestro cliente, ¿sí? Cerramos la terminal Telnet y como ven el servidor dice el cliente ha cerrado y sigue esperando por conexiones en este puerto. ¿Sí? Una cosa que puedo hacer es enviarle un paquete MLLP al servidor y como el servidor es TCP, no es MLLP, no lo va a poder contestar de forma acorde. Entonces vamos a ver una excepción. Pero yo quiero mostrarles simplemente. Vamos a borrar lo capturado hasta ahora. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Con una pantalla vacía. Vamos a estar capturando en el mismo puerto que antes, TCP. Y ahora lo que voy a enviar es por MLLP. ¿Sí? Yo tengo un pequeño programita que envía mensajes HL7 versión 2X utilizando MLLP. ¿Sí? Y lo que tengo que aclarar es a qué IP va a ser localhost y a qué puerto. El puerto va a ser 44248. Como les dije, el servidor en este caso debería responder con un mensaje válido HL7 utilizando MLLP. Pero como el servidor mío es TCP no más, no es MLLP, no va a poder responder y va a mostrar una excepción, tanto el cliente como el servidor. Pero nos alcanza para capturar el primer paquete. Y yo quiero mostrarles en el primer paquete los valores de los bloques de MLLP. ¿Sí? Eso es el objetivo. Entonces van a ver ahora que va a ocurrir un error. ¿Sí? Por acá ocurre un error porque no están los bytes de MLLP en la respuesta. ¿Sí? Y el servidor recibió
acá un mensaje HL7 por MLLP. ¿Sí? Si vamos a la captura, pueden ver que tenemos los 3 paquetes de conexión del cliente. Esta es una nueva conexión porque el cliente anterior cerró la conexión y ahora estoy conectándome de nuevo. Además pueden ver que el puerto cambió del cliente. Y pueden ver acá que Wireshark automáticamente detectó que esta comunicación era HL7. ¿Sí? Porque detectó de que el protocolo que se utilizaba era MLLP. Incluso detectó que el tipo de mensaje comunicado es un ADT de HL7. Entonces, Wireshark ya viene con soporte para HL7 versión 2X. Es bastante interesante ese tema. Y si ustedes ven a nivel de protocolos que tenemos capa física, después capa de enlace, IP, TCP y arriba HL7. Health Level 7, HL7, y tenemos el tipo de mensaje es ADT, ¿sí? Y el evento es alta de paciente, ¿sí? Y acá, si seleccionamos esto, podemos ver que en la parte de abajo de los datos se señala desde acá, ¿sí? Todo esto es parte del mensaje HL7. Y si ustedes ven, el mensaje HL7 empieza acá, en el MSH, que son estos 3 bytes, ¿sí? Esto es MSH. Pero ¿qué pasa? Antes hay un carácter que es parte también del envío. Y este carácter es el 0B. Y si hacemos la conversión entre hexadecimal y decimal, el 0B debería ser 11. ¿Sí? ¿Y qué pasa con MLLP? Yo tengo las especificaciones acá de MLLP y podemos ver en estas especificaciones que el start block, que es el byte donde se marca el comienzo de un mensaje, tiene un byte. ¿Sí? Esto es un byte. ¿Y qué valor tiene? 0B. Y este 0B es el que vemos en Wireshark. ¿Sí? Si se fijan acá, 0B es este. Es este punto que está antes del mensaje. Justamente es el carácter de start block. ¿Sí? Entonces cuando estemos haciendo debugging de comunicaciones HL7 versión 2X por MLLP, transportados por MLLP, sabemos que antes del MSH tiene que haber un byte y tiene que tener valor 0B. Esto es correcto. ¿Sí? Esta es la forma de verificar. Y después podemos ver que el end block, lo que marca la finalización de ese mensaje, tiene que tener valor 1C y después viene un carrier return que tiene valor 0D. Entonces tenemos que buscar 1C y 0D, esa secuencia de 2 bytes al final del mensaje. Si vemos el mensaje entero, ¿sí? Por acá, a ver si puedo señalar, ahí está todo el mensaje entero. Fíjense que al final, acá, tenemos 1C y 0D. Ven acá, al final del mensaje está ahí, esos son los últimos datos, y esto es lo que termina el mensaje. Y este es el end block, el 1C, y el 0D es el carrier return. Entonces, este mensaje está correctamente contenido en un bloque MLLP. Y si hacemos clic derecho por acá, follow TCP stream, deberíamos ver el mensaje que envió el cliente al servidor, y aquí ven que hay un byte al principio y al final también hay otro byte. Hay 2 bytes en realidad, hay uno que no vemos por ahí. ¿Cómo lo hacemos para ver? Venimos acá, ponemos xdump y podemos ver perfectamente que empieza con 0B, que es el start block, y vamos al final y vemos 1C y 0D. Y esto es el end block carrier return. ¿Sí? Con eso podemos debuggar simplemente el MLLP. Vamos a limpiar la captura. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, voy a cerrar este cliente. En realidad voy a terminar la captura. Y podemos hacer, por ejemplo, un pedido a la web. ¿Qué pasa si hacemos, por ejemplo, vamos a limpiar esta pantallita, podemos hacer un pedido a una IP.
A ver a dónde podemos hacer. Podemos hacerlo a Cabolabs, por ejemplo. Host cabolabs.com. Esa es la IP. Podríamos hacer... por ejemplo, en Telnet podemos conectarnos con este IP. Yo acá puedo poner, por ejemplo, host 31.193.225.28. Y acá lo que estoy haciendo es, voy a capturar todas las comunicaciones a esta IP, desde o hacia esta IP, que es la IP de cabolabs.com. ¿Sí? ¿Cómo obtuve esta IP? Hago una consulta DNS por el nombre del dominio, host cabolabs.com. ¿Sí? Como esto es para internet, tengo que seleccionar la interfaz de red. Ahí se me borró el filtro. Voy a copiar este filtro. Tengo que seleccionar la interfaz de Ethernet, ¿sí? Y ahí le pongo el filtro que es desde o hacia esta IP, ¿sí? Entonces ahí empiezo a capturar. Ahora vamos a capturar tráfico HTTP. Para hacer esto puedo abrir Telnet en 31.193.225.28 en el puerto 80, que es el puerto web. ¿Sí? Este es un servidor web. Entonces vamos a hacer esto y ahí, si se fijan, Wireshark, ¿qué capturó? Capturó la conexión de TCP. ¿Por qué? Porque HTTP utiliza TCP como protocolo de transporte. ¿Sí? Todavía no hice ningún pedido al host, pero tengo que hacer la conexión por TCP. Y ahí podemos ver la conexión TCP entre el puerto local y la IP local. ¿Sí? Mi IP local dentro de mi LAN es... de mi local area network es 192.168.1.102, ¿sí? Y la IP del servidor que me estoy conectando es esta. Y pueden ver acá el puerto local y el puerto remoto, que es el 80, que es el de la web, ¿sí? Acá puedo hacer get barra http, a ver si me acuerdo cómo era esto, 1.1. Y esto era hosts cabolabs.com, 2 enters, y ahí lo que me está devolviendo es una página web. ¿Sí? Ahí hice un pedido. Lo que hice fue hacer un pedido HTTP, simplemente que lo hice a mano. ¿Sí? Ahí pueden ver, esto es un pedido HTTP válido, ¿sí? Con un header, y esta es la respuesta. Y pueden ver ahí HTTP, el status, después pueden ver algunos cabezales y después ¿qué es lo que viene? Viene la página web que me responde, es un servidor web y me responde una página web. Y podemos ver acá que está aquí el pedido de esa página web. Este es el paquete que yo envío de el pedido, y ahí pueden ver que me dice que el pedido es HTTP, versión 1.1, etc. ¿Sí? Y por acá abajo, acá me captura que es correcto HTTP, y más por abajo debería estar la respuesta. Por acá está la respuesta, ¿sí? Y si yo le hago a este HTTP, clic derecho, follow, HTTP stream, en vez del TCP stream le pongo HTTP stream. Fíjense que tiene el paquete del pedido primero, ¿sí? Que este es el telnet que está pidiendo el servidor, y esta es la respuesta del servidor, ¿sí? Que fue lo mismo que imprimió Telnet en la consola, ¿sí? Esto es lo que hace un navegador web internamente, ¿sí? Si yo limpio esto, vamos a sacar este filtro, vamos a limpiar la captura y hacer una captura en el mismo lugar. ¿Qué pasa si simplemente voy al navegador y voy a cabolabs.com? ¿Sí? Ahí estoy viendo la página en un navegador y Wireshark capturó el tráfico entre el navegador y el servidor web, ¿sí? Lo que pueden ver acá, que cambió, que es distinto a lo que hicimos con el Telnet, es que
la gran diferencia, estamos conectándonos, en vez de por HTTP, estamos conectándonos por HTTPS, ¿sí? HTTP seguro. Entonces, el contenido va a ir cifrado. Primero hace la conexión TCP por acá, después hace la conexión por TLS, ¿sí? Esto es la conexión segura, ¿sí? Y podemos ver... Ahí está, hay un montón de comunicaciones seguras. Además, ¿qué pasa? Lo que capturó acá no es solamente el pedido de la página. Acá capturó todos los pedidos de la página. Una página web, como saben, tiene, por ejemplo, imágenes. ¿Sí? Estas imágenes también se enviaron como pedidos al servidor. ¿Sí? Todas estas imágenes, hay un montón de imágenes. Y eso es lo que capturó Wireshark también. Capturó los pedidos de la página web inicial, pero también de las imágenes. Entonces, a ver si podemos follow SSL stream. ¿Sí? Ahí no tenemos nada de datos. A ver, application data, por ahí a ver si tenemos algo de datos. Sí, ahí no tenemos datos. El problema con SSL es que los datos están cifrados. Entonces vamos a ver basura. Entonces vamos a ver si podemos con TCP stream. Ahí está. Vean esto. Los datos, por acá, es cualquier cosa. Esto es lo que pide el cliente y esto es lo que devuelve el servidor. En el cable, ¿qué hay? Hay intercambio de certificados, por ejemplo, y hay cifrado de la información que viaja en ambos sentidos. Esa es la idea de HTTPS, que sea cifrado. Entonces, cuando yo leo los datos del cable, voy a ver cualquier cosa. No voy a tener permiso para ver el contenido, porque eso rompería todo el cifrado. El HTTPS es justamente hecho para esto, para no poder ver el contenido, ¿sí? Pero es correcta la captura. Si nosotros necesitáramos ver el intercambio, el flujo de datos, lo podemos ver acá. Lo que no podemos ver son adentro de los datos sin tener la clave para descifrar. Y si se fijan bien, el puerto del servidor es el 443, que es el puerto para HTTPS, no es el 80, que es el puerto para HTTP sin cifrar. ¿Sí? Entonces, con esto vimos algunas demostraciones de lo que podemos hacer con Wireshark. ¿Sí? Es una herramienta súper útil para capturar paquetes, para verificar que se intercambian los datos correctos, para verificar los bytes extra que son parte de los protocolos. Y vimos un par de ejemplos de filtros. Vimos un filtro que era por IP del host y vimos otro filtro que era por puerto. ¿Sí? Y vimos dos tipos de captura. Una captura para internet y otra captura para nuestra máquina local, intercambiando datos entre dos procesos corriendo localmente. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo en particular que quieran ver de Wireshark, pueden dejarlo en los comentarios. Pero esto es lo básico de Wireshark, lo que van a utilizar el 99% del tiempo. Van a capturar, ¿sí? Van a elegir las interfaces de captura, van a definir los filtros. Después en los paquetes van a analizar el contenido de los paquetes por cada nivel de protocolo, como les dije antes, en el nivel físico, el nivel de enlace, el nivel de red, el nivel de transporte y después el nivel de aplicación. Van a analizar los datos, van a ver los streams de datos, que son los mensajes que van entre cliente y servidor, para analizar los flujos de datos. Ahí van a verificar que todo es correcto, o si hay algún error lo van a poder detectar. Y siempre intenten ver la parte de los datos que están en hexadecimal, porque van a poder ver ahí valores que no pueden ver visualmente, ¿sí? Ahí ven exactamente todos los valores extra, que son bytes que tal vez sean de protocolo o de separación de datos. Los pueden ver ahí en detalle y siempre los van a ver en hexadecimal. Así que, y fácilmente pueden hacer la conversión a decimal y saber qué carácter ASCII es correctamente. Y con eso tienen para hacer debugging y testing de integraciones entre sistemas. Súper fácil con Wireshark. Hay algunas otras herramientas para trabajar con
aplicaciones de red y para probar, pero Wireshark es la que a mi gusto funciona bien, funciona consistentemente, tiene mucha flexibilidad y se puede utilizar en cualquier sistema operativo. Eh, esta versión creo que no es la última, pero funcionando en Linux anda muy bien. Previamente yo lo utilizaba en Windows. Esta es la versión 263. ¿Sí? No es la última, pero funciona súper bien. ¿Sí? Pero pueden bajarla para cualquier sistema operativo y utilizarla como les mostré acá. ¿Sí? De mi parte nada, de dejarles un saludo y quedo a disposición para cualquier duda que tengan. Chau, chau.